Hola a todos, voy a hablar hoy de la batalla de San Romano, de Paolo Uccello. Paolo Uccello significa pájaro. Era muy normal que los pintores utilizaran como el mote, porque no es la primera vez que me encuentro. En realidad me imagino que ellos no eran los que usaban el mote, sino que se lo acababan poniendo y se acababan ellos a sí mismos definiendo con ese nombre. Bueno, esta batalla no sé cómo titularla, porque yo ya he hablado de Paolo Uccello y he hablado de esta batalla, pero lo mismo que el matrimonio de Norfini, voy leyendo cosas y voy descubriendo otra perspectiva desde donde abordarla. Para mí mismo, seguramente volveré a hablar también de las meninas, de montones de cuadros, porque yo misma voy leyendo cosas y las cosas con las cuales me enriquezco intento también aportarlas. Esta pintada se supone, porque aquí son todo hipótesis, es una época de transición que se ha salido del medievo, pero él mismo en el cuadro, la composición que tiene, la primera parte es... hay perspectiva, me cuesta muchísimo decir esa palabra, pero sin embargo, estoy buscándola. Pero sin embargo, en la segunda parte no existe la perspectiva. Es que no quiero que se dé reflejo y se dan reflejos. Eh, Mirad, cómo va el jefe, su líder, condottiero, va con un traje de gala, es un disparate, porque ellos llevaban cascos, ¿no? Pero esta segunda parte, a ver si la consigo que no tenga reflejo, esta segunda parte de aquí arriba es totalmente del gótico internacional, o sea, no tiene fondo, está pegado. Sin embargo, aquí los caballos son musculosos, están en tensión, están en movimiento y hay una perspectiva fantástica. Y además, fijaros cómo esta pintura va a influir, se supone luego, en el cuadro de las lanzas, porque esto en arte le llamamos ritmos, crea muchos ritmos. Mirad la cantidad de lanzas que hay en la batalla. Esta batalla, si no fuera porque en realidad son tres pinturas, cuando empieza por la mañana, esta está en la National Gallery, después que es de la que voy a hablaros, pero después son tres pinturas que se hacen en cargo de la misma batalla, que era una batalla de Chichinabo, que si no fuera por las pinturas maravillosas no se acordaría nadie. Además, ellos nacían como un paripé, porque eran realmente condotieros, que eran, a ver si hay otra, iba a decir otra fotografía, aquí tenéis al condottiero. Hacía como un paripé porque ellos los contrataban, porque en Italia no estaba unificado, no existía el concepto de Estado, ni que sí es del Renacimiento, y bueno, el concepto de nación, que es del siglo XIX, que es cuando se unifican a finales del XIX, como le pasa a Alemania, que también eran repúblicas independientes. Entonces lo que hacía era contratar a mercenarios, que eran condottieros, pero eso tiene una explicación, porque es que los monarcas, o sea, los de las repúblicas no eran como los reyes, que si te portabas bien te daban unas tierras, un título, no sé qué, no. Esto, a partir de esta época ya se han descubierto muchas minas, hay bastante dinero circulante, etcétera, etcétera. Entonces, se firma la condota, que es un contrato, hay que ser allí, es un contrato y entonces te pagan semanalmente o mensualmente, pero entre ellos se crean muchos recelos con los señores porque no tenían ejército y claro, eran muy peligrosos para los señores, entonces no los dejaban entrar a las ciudades y muchas veces tenían a su mujer y a su hijo, los tenían como en prenda para que no hicieran tonterías. Solamente a la ciudad entraba estos generales, estos condotieros, condottieri, que dicen los italianos. Y bueno, esta batalla pues es un paripé donde se utiliza esta es la bandera, que tiene como dos piquitos en vez de ser cuadradito y tal, y entonces lleva toda una serie, una simbología, que esto está heredado un poco de la época de las cruzadas, porque iban todos con yelmo y con casco y eran internacionales, entonces no podían saber quién era quién, entonces lo que llevaban eran unos estandartes que llevaban pues como unos códigos de figuras, ¿no? Vamos a ver, aquí se utiliza el escorzo por primera vez, la figura escorzada, como que recuerda mucho al Cristo de Manteña. Y bueno, se utiliza la perspectiva ya como un cálculo. Lo que pasa es que tiene coletazo del gótico, porque estamos en una época de transición, en el segundo término, que es la parte de atrás del cuadro. Ay, a ver qué puedo contar. Pues que no se sabe si lo hace porque él
como si dijéramos, quiere centrar la lucha en un primer término, o lo hace porque militarmente para ese tipo de batalla interesaba porque este señor este condottiero iba con 2.500 jinetes y 1.500 de infantería, ¿no? La infantería iban los primeros, después van los jinetes que los van adelantando, van abriendo camino, y después ellos hacen de auxiliares de los jinetes, porque los jinetes llevan 20 o 30 kilos de armadura, y si alguien los tira, pues son unas víctimas seguras, no se pueden mover. Mirad lo que son 30 kilos encima, madre mía, una locura, ¿no? Entonces, de alguna forma, los de infantería lo que hacían era ayudar, estaban como de auxiliares para ayudar a levantar, porque siempre el caballero tiene caballo, ¿no? Y los pobres van a pie. Y de alguna forma, en fin, es muy interesante todo esto. Entonces no sabemos si el cuadro realmente lo que le está dando importancia es al concepto militar del espacio plano, del tal, pero están representando una batalla que nunca se dio porque los condottieros eran... realmente se guardaban la espalda uno a otro, porque lo mismo podían estar trabajando para que para el enemigo dentro de 5 minutos si le pagaba mejor, y no estaba claro. Entonces entre ellos tenían como idea de cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no se mataban los hombres cuando eran prisioneros, sino que pedían a cambio un rescate. Eso también se hace aquí en España, en Calcis, por ejemplo. No me acuerdo quién era, no sé si era el conde de Barcelona, cuando es exiliado, él va a cobrar un tributo del rey de Sevilla, que eran unos pijos los árabes que teníamos, donde ya luchar, contrataban a quien fuera, ¿no? Entonces él pagaba un tributo, y entonces el Cid, que era muy amigo suyo, pues pasaba como si dijéramos unas vacaciones con él. Y este era un poeta, el rey de Sevilla, ¿no? Y cuando está allí, le manda recado, no sé si era el conde de Barcelona, no me acuerdo bien, y le dice: quítate del medio que voy para Sevilla y le voy a dar un cate a este y me voy a quedar con la ciudad y tal. Y el otro le dice: no, mira, este nos paga a nosotros un tributo y no te voy a permitir porque es bastante buen pagador, etcétera. Entonces yo voy a luchar con él. Si tú vienes aquí, te va a costar un disgusto. Y le dijo el otro: jaja. Conclusión, el Cid, que significa señor en árabe, Sidi, pues lucha contra el conde de Barcelona y lo hace prisionero y no mata a nadie, y lo que hace, bueno, no sabemos si mata a nadie, es que pide rescate por esta gente, y es una humillación. Entonces, ¿qué hace el rey de Sevilla? Lo cubre de oro. Entonces el Cid vuelve porque es que del Cid, como se han dicho tantas tonterías, yo creo que debía la gente de leerlo y saber de qué va. Vuelve a la corte, y entonces la corte como que hay muchos cotilleos diciendo que si se ha hecho demasiado amigo del moro, que si el moro la ha cubierto de oro, que patatí, que patatá. Y eso es lo que le cuesta el exilio y no otra cosa. Previamente había habido otras historias, pero no es tanto, o sea, crea muchos enemigos, el agravio comparativo. No, pero eso es una cosa que ya estaba antes. Bueno, en el siglo, que pasa que es que en el siglo XII no había tanta animadversión hacia los musulmanes, y a partir de cuando el Papa dice sí, en fin, tal, pues entonces ya empieza a crearse una hostilidad, pero había bastante buena convivencia. Realmente la Reconquista fue más una lucha entre pastores y agricultores. Los agricultores eran los musulmanes y los pastores eran los cristianos, que tenían las ovejas, que luego sería la Mesta, etcétera. Bueno, voy a seguir hablando de Paolo Uccello, que si no se me va el tiempo. Bueno, voy a explicaros un poquito de qué va esto. En 1842, la batalla en la de San Romano, que es una ciudad cercana entre Pisa y Florencia. Esta lucha es más un simulacro. Fue una batalla de Chichinabo, ya os digo, porque ellos eran unos empresarios de la guerra, entonces no podían permitirse la paz, ¿no? Pero eran como muy tibios. A la hora de luchar, además, o sea, se protegían los caballos mutuamente, ellos se protegían las axilas, no hacían por matarse, o sea, hacían por ganar, etcétera. Pero como que esta representación es más una ficción que una realidad. En las tres tablas son: la primera, la que está en la National Gallery; la segunda, la que está en la Uffizi de Florencia; no, la segunda, la que está, no sé, creo que la segunda está en la Uffizi y la tercera está en el Louvre. Entonces, la batalla dura 8 horas. La primera, la que os voy a hablar, es, digamos, al amanecer. La otra es a mediodía y la otra es al anochecer. Esta la encargó un rico, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y
todo el mundo creía que le habían cargado Cosme Medici, ¿no? Pues no. Lo que pasa es que Cosme Medici le gusta tanto estas tablas de Paolo Uccello, que realmente cubrían un arco, que lo que hace es que se la incauta en cuanto puede, porque hay un inventario de Cosme Medici que al poquísimo tiempo, Cosme Medici era tremendo, es que era tremendo. Cuando estuvo exiliado tenía testaferros, bueno, era listísimo, inteligentísimo, supermoderno y súper malvado para hacer todo este tipo de cosas. Y después, estas tablas todavía estaban en Italia, en el siglo XIX, las compra un rico, que era un coleccionista, pero resulta que este rico lo acusan no me acuerdo cómo se llama tampoco, es que me tengo que aprender una cantidad de nombres, me sé todo, ¿no? Lo acusan de malversación de fondos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, se le incautan los bienes y estas tablas, pues, salen por ahí. Se venderían para, me imagino, que recuperar un patrimonio que habría robado el hombre a diestro y siniestro. Entonces lo que utilizaron fueron las obras de arte precisamente para hacer caja. Bueno, y a veces os cuento esto de que va. Entonces, una pena, porque con Italia ha pasado un poquito como ha pasado con España, que hay muchísima obra en el extranjero por montones de motivos. Entonces, la guerra de independencia que nos robaron a dos manos, pero sí. Y después, cuando los ingleses recuperaron obras de arte, le dijo al rey, aquí tenemos esto, y dijeron, no, hombre, quédate, Fernando VII, que era más tonto que Picio, vamos. No hace falta que las traigas, ¿para qué? Bueno, esta lucha, como os he dicho, es más un simulacro de combate que algo real que acontece en Florencia, debido a la coyuntura política del momento, que en la República Italiana no hay un poder como hay en el resto de países, que hay un rey que premia, etcétera, etcétera. Hay una total ausencia de poder centralizado, lo que da lugar a continuas guerras, y todos los condotieros están felices. De hecho, mi ciudad, cuando la conquistan en el siglo XII, que era muy pujante, bastante rica, tenía 700 funduk, exportaba al Cairo, claro, no pagaba impuestos al Papa, etcétera. El Papa le da luz verde, ¿no? Y entonces, no sé por qué decía esto. Ah, sí, porque vienen genoveses, ¿no? Y vienen caballeros españoles de otros puntos, ¿no? Y entonces, cuando van a conquistar la ciudad, salen los de la ciudad y le dicen, bueno, os podemos pagar una indemnización y nos dejáis en paz. Y dijeron los genoveses. Y entonces los cristianos dijeron, pues sí, la mayoría. Los españoles dijeron, sí, pues nos pagan un dinerito y nosotros, vale. Y dijeron los genoveses, ni hablar, nosotros hemos venido aquí para robar a dos manos, para tener un patrimonio. Conclusión, los genoveses empezaron la contienda ellos por su cuenta, y como los otros vieron que ya la cosa iba en esa dirección, pues nada. Quiero deciros que esto es, decimos que los vikingos son rapiñeros, pues aquí los italianos tampoco eran mancos, la república, los genoveses, o sea, y de hecho mi ciudad, digamos, su símbolo es la cruz de Génova, una cruz roja así grande. Bueno, y quiero deciros que rapiñaron todo lo que pudieron. Todo esto viene a colación, se lo digo, entre las guerras de las ciudades-estado italianas, que casi siempre vienen a ser Milán y Florencia, que son poderosísimas. Los Visconti de Florencia. Bueno, la batalla dura 8 horas, como he dicho, es un enfrentamiento entre florentinos de Niccolò Marucci. Todo esto son hipótesis, es decir, desde la fecha en que se hizo. O sea, tenemos una pintura en la cual sabemos poco más quién fue el autor y poco más, y quién fue el que le hizo el encargo, pero aquí son todo hipótesis. Los florentinos que lo llevan Niccolò Marucci, Maurucci, y da Tolentino, y me suena Tolentino, y las tropas sienesas. Se supone que ganan los florentinos. Las tropas sienesas son de Bernardino de la Carda, que representa el poder de la familia Visconti. Como he dicho, siempre ¿cómo se llama? Los milaneses, los Visconti, como el director de cine que descendía de esa familia poderosísima de muchísimos siglos. Pero es que hubo muchísimos Visconti interesantes, ¿eh? Había un arzobispo por ahí, Visconti, cuando Milán era español, que también se dedicaba a promocionar la arte, incluso de su bolsillo, un tío muy interesante. Bueno, lo debe de venir genéticamente. Bueno, además, Cosme Medici paga a una gran cantidad de dinero para que Talentino guarde también sus intereses. Muchas veces los mismos señores pagaban varios condotieros. Y para que Talentino controle las tropas, pero ellos hacían un paripé. Quienes luchan en los campos de batalla son extranjeros que a través de la condota, que es ¿cómo se dice? Un contrato, como he dicho antes, por el cual se les paga semanal, mensualmente, etcétera, por parte de sus señores, pero hace que el poder militar resida en los condottieri, es el plural, se hace ni en italiano.
y no en las ciudades-estados, con lo cual no se les dejaba entrar. Y esto genera muchísima desconfianza entre los señores, que muchas veces los matan porque estos condottieri están ya un poco vagos y entonces, claro, no los pueden licenciar. Entonces, y este condottieri, el caso que Come Medici se lo carga también, se supone que se cae del caballo, pero ya que le resultaba embarazoso. Son como generales. Bueno, algunos condottieri llegan a ascender convirtiéndose en duques, como Francesco Sforza, que su padre era un campesino. Este se convierte en duque de Milán. La familia Sforza, por favor, que después habría papa y todo, los Sforza, ¿no? Por alguno hay que empezar, ¿no? Y en ese ambiente de guerra constante se retoma la tradición de la, ¿cómo se llama?, de la antigua Roma ecuestre, ¿no? De hacer esculturas ecuestres. Primero se hacen pintadas y luego se hacen, la verdad es que ha seguido y ha seguido, de personajes importantes. Es una forma de loarlo, ¿no? Y por ello la representación, ya sea a través de escultura o de pintura, las pinturas se hacían al temple, porque van a tardar todavía un poquito en bajar de Holanda hacia abajo, los Países Bajos, que lo hacen ya con óleo, ¿no? Todavía estamos al temple. Y entonces se hacen de los condottieri, que son, el temple ya sabéis que es con huevos, etcétera. Y se descomponían fácilmente porque son pinturas muy superficiales y al estar hechas con material biológico, pues es fruto de las bacterias y de toda la vida por haber. Bueno, son comunes, y bueno, Paolo Uccello realmente lo que pinta son varios de ellos junto a sus tropas. Y en esta obra, realmente, que ya os he dicho que os voy a contar la que está en la National Gallery, el pintor refleja una terrorífica maquinaria de guerra, a pesar de que esta transcurre sin derramamiento de sangre, un paripelo que ha hecho. O sea, está utilizando la función propagandística del arte. Para hablar de un condottiero, que ese es el sueño de los condottieros, para hablar de una batalla que realmente fue una cosa muchísimo más superficial y que se habría olvidado si no hubiera sido por la pintura. Os voy a decir una cosa, en estos momentos, coetáneo, o sea, contemporáneo, todo lo que está pasando, Mehmet, porque este cuadro a lo mejor será de 1440 o por ahí, cerca. Mehmet conquista Constantinopla digamos, con cañones, con balas de bronce y que pueden llegar a 1 milla con bastante certeza. Quiero deciros que la artillería se carga totalmente lo que son las armaduras y ese tipo de guerra que se está pintando aquí, o sea, se la carga totalmente y está ocurriendo en ese momento, digamos, y lo moderno lo traen de allí, porque de alguna forma, como he dicho, en el Renacimiento se popularizan, o sea, tiene repercusión social cosas como la pólvora, etcétera, etcétera, que ya estaban inventadas, pero que ahora es cuando tiene repercusión social, entonces se da como que se inventa en el Renacimiento. Bueno, entonces este tipo de guerra ya ha quedado obsoleta, lo que está pintando Paolo Uccello, porque ya Constantinopla se conquista de otra manera totalmente diferente. Bueno, la batalla de San... que no quiero hacer más digresiones. La batalla de San Romano se compone de 3 momentos. Niccolò Marucci da Tolentino, la batalla de San Romano, de 1438-1440. Niccolò Maurici da Tolentino desmonta a Bernardino dalla Carda en la batalla de San Romano, 1435-1455. Todo esto son hipótesis, los años que os estoy dando, ¿eh? Y el contraatacante de Michelotto da Cortignola en la batalla de San Romano en 1455. Sigo diciendo que son hipótesis. Nos estamos basando en, digamos, en contratos que hay, etcétera, pero algunas veces no hay contrato. Bueno, cada escena se encuentra actualmente, una en la National Gallery de Londres, la segunda en la Uffizi y la tercera en el Louvre, como he dicho antes. Uccello representa a Niccolò Marucci con una lanza y ataviado de manera suntuosa. Se va con turbante a la batalla, es un disparate, iban con casco. Pero bueno, como es un cuadro, podemos mentir un poquito. Y él lleva un sombrero con brocado de terciopelo, porque mirad, ¿sabéis lo que pasa? Que ahora mismo hay una grandísima influencia oriental, sobre todo por Venecia, la escuela veneciana tiene una influencia del rojo. Entonces, claro, los atuendos son también muy orientales. Entonces lleva como ¿cómo se llama? Un turbante con brocado de terciopelo rojo dorado. Bueno, él
mete panes de oro y mete también plata, pero resulta que la plata se ha degradado, los panes de oro no tanto, y era muchísimo más espectacular lo que os estoy contando. Bueno, la vestimenta, el tratamiento de las figuras recuerda mucho la tradición tardogótica, el gótico internacional. Él pertenece a la transición, porque él está usando ya la perspectiva que es del Renacimiento, sin embargo, está utilizando un fondo totalmente plano y las figuras, como acomete una batalla que ya no existe, como el otro día que os conté de los caballeros, ¿no? Que tampoco existían, ¿no? San Jorge y el dragón, pues eso ya era totalmente, que también pertenece a la transición, era totalmente obsoleto. Bueno, detrás de Tolentino está el escudero que le lleva el casco al señorito, de un jefe que también aparece vestido con un traje elegante, por lo que esta representación lo que está exaltando a lo que es el ejército, a lo que son los soldados. Realmente lo que está es publicitando a este condottiero y su ejército. Bueno, el tratamiento de las figuras recuerda las esculturas ecuestres que por entonces se levantaban no en las plazas públicas, sino que se pintan para decorar estancias, también iglesias, palacios y otros espacios importantes. No es hasta mediados del siglo XV cuando, ¿cómo se llama? Donatello pinta le encarga el famoso Gatamelata. No sé si lo conocéis o lo habéis visto, pero es como, no sé, marca una época y no entiendes después. Bueno, pero se inicia, hay una sensibilidad en la época que aunque, digamos, es Donatello el que, digamos, queda y tal, pero ya hay figuras ecuestres pintadas, ya hay figuras ecuestres en escultura, o sea, se retoma una tradición romana antigua. Y esta es una de las primeras representaciones en honor a los condottieres. Los volúmenes y la armadura realmente, y los caballos con esa potencia, esa musculatura, lo que hacen es que crean una tensión y crean movimiento. Y durante y yo os digo que a mí me recuerda mucho las lanzas, todo eso va a ser luego la batalla de Breda, ¿no? Durante estas batallas quien decide los combates siempre son los jinetes, por eso él lleva 2.500, que son muchos, individuos a caballo, y estos portan lanzas, martillos. Las lanzas, mira, las lanzas no mataban, las lanzas lo que pasa es que te tiraban del caballo, que era tan peligroso como si te matara, porque 30 kilos de armadura te dejan totalmente tumbado en el suelo de hierro, eso es pesadísimo. Pero llevan también martillos, llevan sables, etcétera. Para poder matar a alguien, lo que hacen es buscar la axila, y por eso los soldados se protegían muchísimo la axila. Ya sabéis que a Cristo le lanzan una lanza en la axila y lo matan. Y bueno, es que es la parte más vulnerable porque es una parte blandita, porque tenemos el corazón y todo esto está protegido por costillas y tienes que atinar el sitio exacto. Y bueno, los soldados siempre se protegen en esa zona. Bueno, el centro del cuadro refleja perspectiva y sitúa a un caballero en el suelo que recuerda muchísimo, está utilizando el escorzo. Y bueno, Uccello, uno de los primeros que representa de forma matemática el espacio de la pintura, la perspectiva, pero eso lo convierte también como en una obsesión totalmente, y bueno, que eso también le resta, ¿cómo diría yo?, emoción. Como que se decanta totalmente por buscar esa perspectiva y sin embargo, digamos, deja totalmente al aire otras cosas que hubieran sido interesantes. Así todo, es un buenísimo pintor. La perspectiva que se plasma no solamente está en la primera parte, en el primer término del cuadro. En el segundo término ya esta perspectiva no existe. En un inicio se supone que las tablas son encargo iba a decir de Barañano, de Medici, pero es un encargo realmente de Leonardo, de Bartolini, Salimbeni. Y estas tres, lo que pasa es que Cosme luego se queda con ellas, porque luego se ve en un inventario. Estas tres escenas, estos tres cuadros que se les he dicho, después se le incauta, no Cosme, Lorenzetto, para el Palacio de Medici Riccardi que tienen en Firenze. Bueno, se sabe que Niccolo de Tolentino tiene una muerte deshonrosa que se cae del caballo, pero no se saben realmente porque para Lorenzo llega a ser una figura ya un incordio y no los pueden como licenciar y tal, y más bien parece que se lo carga. Todos son hipótesis, ¿no? Pero, y fallece, pero luego es porque lo suyo, lo honorable hubiera sido que hubiera muerto en batalla. Pero, en fin, pero sí, lo convierte, a partir de su muerte lo entierra en la catedral cuando él está
en el exilio en Venecia. Entonces, cuando vuelve de Venecia, lo entierra en la catedral y tal, porque la gente lo admiraba muchísimo, era muy inteligente y tal. Y entonces lo que hace, digamos, es honrarlo, como diciendo, nosotros honramos a los nuestros, pero es mentira, porque por otro lado estaba, digamos, que no sabemos si se lo cargó a él físicamente. Se lo cargó, me refiero, mandó un esbirro que se lo cargara. Y entonces esto lo que pasa es que el arte le procura a él una propaganda personal frente a lo que son sus ciudadanos, sus paisanos, a Florencia, etcétera. Y bueno, porque él se muestra como un amigo fiel de alma. Y entonces él pide a Andrea del Castaño que pinte un fresco en honor de Tolentino en la Catedral de Florencia, porque es enterrado allí. Y este reconocimiento es el sueño de todos los condotieros, la mayoría de los condotieros. En ciudades como Florencia se aprecian las representaciones de esto en pintura, pero no en escultura, que eso sí se ocurre en otras ciudades como Venecia y Padua. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveremos con arquitectura. Hasta mañana. That's all.